Bueno, ahora vamos a ver una conexión que combina tanto el circuito serie como el circuito paralelo. Este tipo de conexión se llama conexión mixta o conexión combinada. Bien, para ello vamos a partir directamente de la representación y ver qué es un circuito combinado o circuito mixto. Un circuito combinado o circuito mixto es un circuito en el que voy a encontrar una parte que está en paralelo y otra parte que está en serie. Y la pregunta sería, ¿cómo que esta parte está en serie? Sí, porque si solo consideramos la parte en paralelo, podemos resolver lo que está en paralelo y tomar una R nueva que le vamos a llamar R equivalente. Esa R equivalente va a ser como calcular la R total, pero como no es la R de todo el circuito, la R total de todo el circuito, sino de una parte, le vamos a llamar R equivalente. Pero fíjense, si yo resuelvo esta parte en paralelo, me va a quedar como una única resistencia. Y esto ya lo vimos al principio, que este es un circuito en serie. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que cuando simplificamos este circuito mixto, en el fondo lo que vamos a encontrar siempre es un circuito en serie. ¿Para qué nos va a servir esto? Para el cálculo. Entonces, directamente vamos a ver cómo es este cálculo. Sabiendo que esta es R equivalente, el voltaje que caiga en estas R, tanto en R1 como en R2, van a recibir el mismo valor, porque esta parte está en paralelo y los voltajes serán iguales cuando estaban en paralelo. En nuestro cálculo le vamos a llamar BR equivalente. Y por supuesto acá la caída de tensión en R3 siempre va a ser la caída de tensión en R3 de su R3. Otra particularidad del serie, ¿se acuerdan? Que las I siempre van a recibir el mismo valor, o sea, siempre es exactamente el mismo valor, lo que va a cambiar es el nombre. Por lo tanto, si yo tengo la I total ingresando a este nodo, todo lo que tenga antes de la parte paralelo va a tener el mismo valor que la I total. Entonces, sabiendo esas dos cositas que las representamos, directamente vamos al cálculo con un ejemplo, así nos queda más claro. Vamos a tener un voltaje total, en este caso 12 voltios, una R1 de 10 ohmios, R2 30 ohmios y R3 20 ohmios. Y de nuevo vamos a secuenciar el cálculo. Bien, el siguiente. Primero vamos a calcular la R total. Como dijimos antes, tenemos que sumar aquello que está en serie con aquello otro que está en paralelo. Pero cuando tengamos en paralelo, recuerden que esta parte la vamos a resolver como aparte, entonces le vamos a llamar R equivalente. Entonces, ¿qué cosa está en serie? R3, la que está afuera está en serie. Entonces colocamos, ahora estamos construyendo una nueva fórmula, donde tengo R total va a ser R3, que está en serie, ¿y quiénes están en paralelo? R1 y R2. ¿Qué fórmula aplico? La fórmula de trabajo para el paralelo. ¿Qué tenía que hacer? R1 por R2 sobre R1 más R2. Vamos a reemplazar cada uno de estos valores, o sea, cada una de estas R por sus valores en nuestros datos. En este caso, R3 era 20 ohmios, R1 era 10 y R2 era 30. Realizamos primero el cálculo que está entre paréntesis, recordando el orden de las operaciones que utilizan en matemática, y en la parte de arriba nos da 300 ohmios al cuadrado y abajo 40 ohmios. Y al final realizamos esta división. A esa división, en último término, le sumamos el valor de 20 ohmios que corresponde a R3. Esto nos va a dar 27,5 ohmios, que es el valor de R total. De nuevo, lo primero que podemos calcular ya es, con ley de Ohm, conocer el valor de I total. Entonces, I total va a ser B total sobre R total. Volvemos a reiterar esto hasta que quede. Ley de Ohm, siempre intentamos aplicar ley de Ohm. En este caso nos va a dar 12 voltios dividido 27,5 ohmios, que fue lo que calculamos recién. Y observen esta pequeña salvedad que hice. En lugar de quedarme con 1 o con 2, me quedé con 3 decimales. ¿Por qué? Porque era un cálculo muy largo y pueden ocurrir algunos errores. Así que esta partecita hay que ocupar el lápiz porque pueden ocurrir algunos errores de cálculo. Entonces nos queda 0,436 amperios. ¿A qué se corresponde esto? Al valor de I total. Paso 3.
Yo ya sé, porque lo escribimos antes, que esta I se corresponde a la que está en serie y que está afuera. Y dijimos que todo lo que está en serie, los valores de I cambian el nombre, pero el valor es el mismo. Entonces, la I total va a ser igual a la I de R3 y este valor se va a repetir, 0,436 amperios, tanto para la I total como para la I sub R3. Paso 4. Como ya conocíamos el valor de I sub R3 y además tenemos como dato el valor de R3, podemos aplicar la ley de Ohm para ya conocer esa caída de voltaje en R3. Vuelvo a decir, ¿quién es R3? La que está afuera. Entonces me va a quedar BR3 es igual a IR3 por R3. Vuelvo a reiterar, esto es la ley de Ohm, solamente que está acomodada de otra manera porque mis comitas ven. Reemplazo los valores y obtengo que la caída de tensión es de 8,72 voltios. ¿Qué significa esto? En nuestro dato nosotros teníamos 12 voltios de entrada acá. Cuando atraviesa esta resistencia, él ofrece una oposición al paso de la corriente eléctrica tal que hay una caída de voltaje de 8,72. O sea que ya no tengo 12 voltios. Ahora tengo que saber cuánto voltaje realmente llegó a esta parte en paralelo. Para eso pasamos al paso 5. En el paso 5 repetimos esto. Tengo el voltaje total menos la caída de voltaje de la resistencia 3. Y este voltaje va a ser el mismo voltaje para R1 y para R2. ¿Por qué? Porque están en paralelo. Entonces tengo 12 voltios, reemplazo por el valor que acabé de calcular. Y voy a tener BR equivalente. En este caso nos está dando 3,28 voltios para el valor de BR equivalente. Paso 6. Como ya conocemos, ¿quién es BR equivalente? Bueno, BR equivalente es el mismo valor para la R1 que para la R2. Es decir, la caída de tensión en la resistencia 1 es exactamente la misma caída de tensión en la resistencia 2 y es el valor que le otorgamos a BR3. Por lo tanto, estos dos valores van a tener el mismo número, 3,28 voltios. Paso 7. Vamos a calcular con ley de Ohm lo que nos está faltando. ¿Qué nos está faltando? Conocer cómo se separa esa corriente eléctrica, tanto para la resistencia 1 como para la resistencia 2. Volvemos a aplicar ley de Ohm. Voltaje de la resistencia 1 sobre R1 y para IR2, voltaje de la resistencia 2 sobre R2. Reemplazamos por los valores, fíjense, de 3,28 y los valores de R que ya conocemos de los datos. En este caso 10 ohmios y 30. Hacemos el cálculo y nos da, yo vuelvo a decir específicamente en el circuito mixto, tratamos de mantener 2 o 3 decimales para hacer algunas correcciones. En este caso nos va a dar 0,328 amperios y IR2 0,109 amperios. Bien, ya dijimos nosotros que la I total va a ser igual a la I R3, porque es la que está en serie. Pero cuando pasemos el nodo, la I se va a separar. Entonces, si yo quiero saber cuánto es el valor de I total, ¿qué tengo que hacer? Sumar la I que va por la R1 más la I que va por la R2. Entonces, cuando yo sume este valor, tengo que llegar al mismo valor que tenía al principio. Este valor y este valor es el mismo. Vamos hacia arriba y nos fijamos cuando hicimos este cálculo, en este caso es este, 0,436 amperios. Sumo los valores que acabo de calcular y tengo este y este. Los sumo y me encuentro con un valor que no es exactamente el mismo de la I total. Pero fíjense que si yo simplifico este número, el tercer decimal, con el tercer decimal haciendo un redondeo, que me queden de dos cifras, nada más voy a quedarme con el 0,44 igual a 0,44. Entonces acá cambiamos el símbolo y en lugar de poner el símbolo igual, ponemos un símbolo que representa aproximadamente igual. Cuando esta diferencia está en este orden, en el segundo o en el tercer decimal, eso significa que todo el cálculo está bien hecho.
lo que sucede es que nos empiezan a aparecer estos números diferentes por los distintos errores de redondeo que vamos incurriendo en el proceso matemático. Pero en este caso, si nos ocurre esto, el circuito está perfecto. Hasta ahí, todo lo que tiene que ver con el cálculo del circuito mixto. Pero en el tablero nosotros en el circuito paralelo, ¿qué teníamos? Teníamos un puente. Lo único que va a cambiar es que voy a sacar ese puente, lo voy a desconectar. Entonces ahora la corriente eléctrica va a necesariamente entrar por esta lámpara, bien, va a entrar por el filamento, donde va a generar una caída de tensión. Esta va a ser nuestra I3, IR3, y después vamos a tener este nodo, y acá voy a tener mi R1 y mi R2. En el circuito anterior, cuando hicimos el paralelo, ya nos quedaron estas dos lámparas que no las tocamos, que corresponden al circuito serie, y estas dos que corresponden al circuito paralelo, y en la parte de arriba nos queda un esquema de representación en mixto. ¿Qué tengo que hacer en la práctica? Nada, sacar el puente, y una vez que saco el puente, de nuevo volvemos a proceder de la misma manera. Tomamos el instrumento, que llamamos fuente de alimentación, le damos el voltaje, vamos a ver qué ocurre con el voltaje, determinamos el valor y medimos con el tester la R1, la R2, que son las que están en paralelo, y la R3, que es la que está en serie. Vamos a identificar la R1 y R2 como paralelo para no confundirnos. Toda la columna de datos que tenemos que resolver está en la página 22 de la carpeta. Una vez que terminamos eso, damos por concluida la mayoría de los circuitos básicos que necesitamos saber para llegar al segundo año.